Eduardo, ¿cómo está usted, Eduardo? Bien, profe, ¿y usted? Bien. Bueno, en vista que vamos a darle chance que se conecten los demás compañeros, ¿va? Mire, la Ya. clase de hoy es lo que es, trata del objetivo, construir un histograma. Recuerden que en esta clase estamos hablando de diferenciado de matemáticas y aquí les doy datos de un grupo de edades de una población, ¿verdad? Aquí tenemos los datos. Tenemos edades entre 45, 46, 50, 54, 35, 32, 33, una población. Debo de realizar una tabla de frecuencia que ya nosotros la conocemos, cómo realizarla, y en ella debo de hallar el rango, el intervalo y su amplitud para poder conocer lo que es la tabla de frecuencia, ¿cierto? Si voy a realizar la tabla de frecuencia, debo de conocer el rango, el intervalo y la amplitud. Recuerda que el rango me va a indicar el número de personas que se halla entre el máximo y el mínimo, ¿verdad? Y el intervalo me representa el número de cuadritos que debo de representar en el número de cuadritos que debo representar hasta llegar a la edad, desde la edad mínima hasta la edad máxima, ¿ya? Y la amplitud es la cantidad de personas que hay aproximadamente entre la edad comprendida a una edad que puede haber como un intervalo. Entonces, para poder hacer ese cuadro de frecuencia, debo de hallar estas tres cositas que ya ustedes la conocen. Quiero ver cómo la van a desarrollar para ver qué es lo que sabemos. Asnerly, bienvenida, ¿cómo está? Neris. Neris no responde. Entonces, aquí tenemos la tabla de frecuencia. Analicen, los que se van integrando, les voy explicando. Igualmente, necesito esto. Otra cosa. Recuerden que ayer hablábamos que tanto en matemática como física, las actividades que yo haya puesto, ya, las actividades que yo haya puesto en mis clases, esas son las que voy a evaluar como el portafolio, para evitar lo que es el papelógrafo y eso. Aquella persona que diga, no, yo es preferible hacer el papelógrafo, es viable. Pero estas son las actividades que ustedes van a ir realizando, como estas, ejemplos que les he dado, para que puedan tener como complementación a la información de su actividad. Recuerden que yo en la nube virtual del curso no he puesto actividades. Simplemente he hecho actividades dentro del salón, o sea, perdón, en este caso las clases virtuales, que les he puesto información y les he puesto números de práctica. Eso es lo que va a hacer para el portafolio. ¿Se entiende, Vicente Chamorro? Sí, harto. Sí. Ok, ¿qué vamos a realizar? A construir un histograma. Ya creo que hemos hablado del histograma. Recuerden que estamos viendo diferenciado de matemáticas. Y relaciona con lo que es probabilidad y estadística. Estamos hablando de estadística. Estamos hablando de lo que es realizar un histograma. Los datos, estamos hablando de los datos de un grupo de edades de una población. Tenemos esta serie de datos de población. Tenemos edades comprendidas de 45 a 52 años, 35, que ya los di. Y pido realizar una tabla de frecuencia, que ya sabemos cuál es la tabla de frecuencia, ¿cierto? Pero antes de hallar la tabla de frecuencia, hallar rango, intervalo y amplitud para poder desarrollar la tabla de frecuencia. Ya al saber la tabla de frecuencia podemos graficar fácilmente, podemos hacer el polígono, un polígono de frecuencia, o podemos hacer una frecuencia, un polígono de O'Hille, o ¿cómo es el nombre? O'Hille, bueno, Ovija, no me recuerdo el nombre exactamente. Ya lo voy a recordar, me enredé la lengua todo también. Pero para eso, necesito primero hacer el cuadro de frecuencia. Si sabemos hacer el cuadro de frecuencia, podemos graficar fácilmente. ¿Ya? Vuelvo y repito. Portafolio. ¿Qué hay que hacer un papelógrafo? Profe, no entiendo qué hay que hacer. Ok. Entonces vamos a complementar todas las actividades que ha hecho el profesor en todas las clases. Aquí está. El profesor puso un ejercicio y nos pidió a ver, pongan eso en su portafolio. Cuando me vayan a entregar, profesor, estas fueron las actividades que usted entregó. Aquí está. Yo voy a revisar eso. ¿Ya? No es necesariamente
que el profesor no subió un material complementario. Recuerden que no es una obligación que yo suba un material complementario. Yo puedo usar, porque los demás profesores suben en su nube esta información. Por ejemplo, si ellos usan un PPT, ellos se lo comparten a ustedes para que lo puedan ver. Esa es la información complementaria. ¿Ya? Yo les pongo actividades dentro de fuera del salón de clases que uso el pizarrón y ustedes esas actividades las desarrollan en su cuaderno. Si no la han desarrollado, los invito a que vean el video para que puedan realizar las actividades. Yo he hecho actividades, las he hecho con ustedes, las hemos resuelto y esas actividades tienen su ponderación. Pero recuerden que al revisar el portafolio, dice al final, producto final, realizar un papelógrafo. Esa es la actividad. ¿Ya? Yo les puedo compartir esta información a ustedes y esto les sirve para ustedes armar su papelógrafo. Ah, profe, que yo no sé hacer el papelógrafo. Ok, hay actividades que hemos realizado, que ustedes las han desarrollado, que les he dejado en vista y ustedes las pueden terminar en su casa. Entonces aquí tienen, vayan realizando esto y que esto entra en lo que es la evaluación del portafolio también. Esto es una actividad complementaria. Por favor, cualquier duda pregunten, voy a estar aquí. Tengo. Si hay dudas, pregunten, por favor, estoy aquí. Igualmente voy a preguntar, ir preguntando. Necesito que haya, si no se ve, por favor me dicen. Si no se ve, me dicen. Necesito que hallar, para poder hacer la tabla de frecuencia, hallar rango, intervalo, amplitud. Ya sabemos cómo hallar el rango, ya ustedes creo que lo saben. Si tienen los apuntes, fácil de hallar el rango. Recuerden que el rango es importante. ¿Cómo calculo el intervalo? ¿Cuál es el intervalo? El intervalo es lo que me va a decir el número de cuadros que debo de realizar, ¿ya? Desde la edad comprendida hasta la edad final. Y la amplitud es lo que se va a estudiar. ¿Qué intervalo puede haber de, no sé, de la edad de 30 a 33, por decir? ¿Qué edad puedo hacerla? O sea, de 33 a 30, de 30 a 33. ¿Cuál es esa edad comprendida que está ahí? ¿Qué edad está comprendida ahí? O sea, ¿cuáles fueron, están edades de 33 y medio, de 31 y medio, de 32 años? Ahí se va a ver, ¿ya? Porque ahí vamos a comenzar a tener la frecuencia absoluta, la vamos a tener la frecuencia acumulada, ¿ya? Y al final, recordar que también la marca de agua es lo que me indica el número que puede haber en el intervalo de ellos. ¿Cómo así? De 33 de 30 a 33, ¿cuál es? ¿Cómo se calcula la marca de agua? De 33 a 33. De 30 a 33, ¿cómo se calcula? ¿Ya? Si hay dudas, pregunten. Si hay dudas, pregunten, que la idea es aclarar, porque eso es lo que importa, aclarar. Entonces los dejo aquí, estoy pendiente, no voy a decir que el profesor no dio clase, que no doy chance, le doy espacio, 1 minuto, 5 minutos para que ustedes vayan analizando el ejercicio. ¿Qué van a hacer? Construir un histograma. Si tienen la información anotada, creo que todo se les va a hacer fácil. Si no, los invito nuevamente ¿a qué van a hacer? A ver todos los videos que están en YouTube, que yo los he subido. Igualmente ustedes pueden entrar al enlace de YouTube. Estoy aquí, cualquier cosa pregunten.
ti. Tiririri. Estoy por aquí. Estoy dando chance. Fernando Canales, ¿cómo vamos? Bien. Seguro. ¿Cuánto le dio el rango todavía? Tomás Mellado. Dígame. Pregunto, ¿cómo va? Profe, yo quiero hacer una pregunta así. Pregunta, Tomás. La cuestión es que el diagnóstico del portafolio 1 yo no lo encontré muy largo y no supe cómo resumirlo de alguna forma. Y lo hice, pero no sé si estará bien, pues, porque no me acuerdo mucho de la materia. Pero sí que por Realiza eso el le preguntaba. portafolio hasta donde pueda. Me hizo la pregunta en plena clase, donde no le puedo dar una buena respuesta. No, pero eso decirle, no, es que además como para avisarle, porque no me acordaba bien, entonces vi algunos videos en YouTube, así que si está malo, ya usted ya sabe Ah, por qué fue. se llama prueba diagnóstica, por eso se dice prueba diagnóstica. No, para que no me vaya a poner un 2, pues, profe. Último un cuadrito ahí pelado. Ya. ¿Alguien más? Vicente Chamorro. Diga, profe. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, eso estoy realizando la tarea. Listo. Este año no está su compañera Damari, ¿verdad? Ni No, Sandra, creo que no. ni Sandra, ¿verdad? Sandra, no, tampoco creo. Sandra, sí. Diego Almeida apareció, bueno, él es como los cometas, va y viene. Alonso ¿Cómo, Vargas, profe? dígame, Diego. Buenas tardes, profesor. Buenas noches, ¿Cómo me será. dijo? Ya, Alonso Vargas, ¿cómo está? Me siento un poco mal, la verdad, de la guata. Mm, qué mal. Acabo de llegar, así que no, pero me estoy copiando las edades. Ya. Traten de hacer eso, muchachos. La idea es aclarar en este tiempo eso. Acuérdense que lo que le da de probabilidad es una tontería, pero nos queda casi un año. Y fíjense que ya estamos finalizando abril. Qué tristeza. Recuerden que para el próximo semestre, próximo portafolio van a tener más trabajo, muchachos. Creo yo. No, más trabajo no. Más fácil, creo yo. Pero más trabajo para nosotros. Van a tener un cuadernillo para hacer actividades. ¿Qué les parece? Algo triste, ¿verdad? Una buena idea, la verdad. Yo, práctica se hace al maestro. A practicar lo que hay que hacer. Ariela, compañera nueva, ¿verdad? Ariela. Sí. Eduardo, ¿cómo vamos, Eduardo? Cuando habla toma es sospechoso todo. Profe, ¿quiere que le diga la verdad? Yo no entiendo mucho de la de esta. Bueno, Le he puesto Profe, atención diga. entre comillas, pero no entiendo. Yo creo que todos mis compañeros no entienden. ¿qué pasa? Es que no Sí, entiende. ¿Cómo que podríamos no hacer un Discord entiende? y darnos toda la respuesta por ahí. Entonces usted no está entrando a clase y no están viendo las clases porque yo creo Profe, si que... nos da la respuesta, no la vamos a decir a nadie, profe. Hay que hacer un convenio entre ustedes y nosotros. No, ya no hago más convenios. Y por estar haciendo convenios, este año me han hecho la cruz todos los profesores. Uy, le creo. Todos me tienen rabia este año. De verdad, ayudarme me tienen rabia. Ahora YouTube me sanciona por lo que dije.
Muchachos, aquí estoy para ayudarlo. Hagan, dígame, profe, estamos realizando, ya estamos con los datos, ya hallamos el rango, hallamos el intervalo. Recuerden que el intervalo es K, es una constante y es una fórmula que yo les di. ¿Cuál es esa fórmula? Se las doy, se las saben. No, no, o sea, no de la respuesta, pero ¿cómo se hace? K, ya. K, K, listo. K. Agente K. K va a ser igual a 1 más ¿qué? Más free, si no me equivoco. Eso mismo. Ustedes son unos bárbaros. Más el logaritmo de la cantidad. Ya ustedes saben cuál es la cantidad. ¿Cuántas cantidades hay ahí? Ahí ponemos la cantidad. K va a ser igual a 1 más 3.22, ¿verdad? Que esta es la regla de Sturger. Sturger se llama eso. Lo pueden buscar en internet si hay alguien que estoy dándole la información mal. Si no, se les escribo. Esa es la regla para calcular o poder hallar los intervalos. Entonces aquí dice más K va a ser igual a 1 más 3,22 por logaritmo de la cantidad. ¿Cuántas cantidades de edades hay ahí? Ya ustedes 24. Entonces 24. El logaritmo de 24. Ustedes buscan en su calculadora y colocan 1 más 3.22 por el logaritmo de 25, 32, 40, no sé cuántas cantidades hay ahí. Muchachos, por favor, estudien, eso le queda a ustedes. Yo sé que no todos somos matemáticos. Les voy a decir una anécdota. Yo estudié matemática porque en séptimo básico, no miento, primero medio, como le dicen ustedes, allá en mi país es tercero de bachillerato, ¿verdad, Diego Almeida? Bueno, Diego Almeida. Efectivamente. Cuando comencé a estudiar, me tocó una profesora que se llamaba Belinda Bravo. Y así como era su apellido, así era ella. Era brava. Y esa materia que ella daba se llamaba física. Y la profesora en un examen que me faltaba, o sea, tenía que sacar 20 para tener la materia eximida con 20. Vamos a hablar así, o sea, me faltaba, si yo sacaba 18, la materia no me daba 20, sino 19. ¿Sí me explico? Tenía que sacar sí o sí 20. En conclusión, no saqué ni 20, ni 18, saqué fueron 10. Porque la profesora me dijo que el resultado que yo había dado era el peor resultado de su vida. Profe, ¿ya qué se debe esta historia tan triste? Esta historia tan triste, ¿a qué se debe? Qué feo lo que le dijo la bro. Sí, así me dijo eso. Y lo peor que aquí, o sea, y después de ahí comencé a analizar mis cosas y dije, el resultado en verdad no estaba malo. No estaba malo. Y un día de esto les voy a dar el ejercicio que ella me puso, de física. No. No. Y me puso malo. Y desde ahí dije que más nunca un profesor de matemática me iba
o de física me iba a humillar. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que hay profesores que quieren humillar a los alumnos y no entienden ni siquiera cómo se puede hacer la construcción de algo. Mire, Albert Einstein un día estaba, que es un profesor físico reconocido, hay teoría, está la ley de Albert, y él estaba dando clase en una clase, pues, a los estudiantes, y le estaba enseñando a multiplicar, y le estaba haciendo la tabla de multiplicar del 9. Y cuando llegó el último ejercicio, que era 9 por 9, ¿verdad? Puso que era 91, y todos los alumnos se burlaron de él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona muy intelectual, por un error que cometió, todo el mundo lo considera que fue una burla. O la gente dirá, mi alma, un profesor excelente, un señor que hizo teorías, que demostró la ciencia, se equivocó. Pero no se equivocó, lo hizo fue para que demostrar que cualquier ser humano puede equivocarse. Ya, lo hizo intencionalmente. Ya. Entonces, la idea es de aquí, hay muchos profesores, no sé si le ha pasado, que no evalúan el procedimiento de cómo se hace la estructura, sino que lo que evalúan es el resultado. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un resultado? Sabemos que la matemática es exacta, pero si no sabemos la estructura, ¿cómo sabemos que en realidad se hizo? Si me explico lo que les quiero decir. Y hay profesores que no le paran, sea en matemática, sea en física, sea en lenguaje, en historia, que quieren una respuesta, pero no dicen de dónde nace la respuesta. O no dejan que uno la estructure. Para todo hay solución, menos para la muerte. Oigan eso. Creo que eso lo han escuchado en todos lados. Y yo como profesor de matemática he certificado eso. Para todo hay solución, menos para la muerte. Hasta los momentos. Hasta que los científicos demuestren lo contrario. Ajá, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el rango? ¿Cuánto nos dio el rango? Profe, Ajá, el rango. el resultado de lo que puso ahí en la pizarra, o sea, la K, a Ajá. mí, si coloco 24, me dio 5.44. 5. Punto. Máquina. No sé si es... El macho. Ese es el resultado del señor K. Sí es el resultado. Entonces me está diciendo que debo hacer 5 cuadros. Profe, ¿qué se hace ¿Era o con el no? 5.44? Dijo que se tenían que hacer 5 cuadrados. 5 cuadros, ¿se entiende? No. 5 enteros. Pero está bien o está mal, porque no voy a hacer algo malo. Pero es que está bueno, te estoy diciendo que está dando 5 cuadros, y eso fue lo que te A ver, dio. hágalo, po, profe, ¿cómo no 5 cuadros? No, decir que está dando entonces. No, pues que si no me explica cómo vas a ver. Bueno, y ya lo he explicado varias veces. Ah, ya. A Es mí que no yo me lo dio, voy a sí, explicar, a es mí no, que yo no estoy a mí no diciendo me que no lo voy a dio, explicar. Yo no he dicho que no lo voy a explicar, pero necesito que ustedes lo hagan. Porque entonces, ¿de qué me sirve hacerlo? Ay, el profe, hágalo. Entonces, después, ustedes felices de la vida. profe, Ya, ya, ya. a mí la K me dio 5,41, no 44. 41, 5,41. ¿Seguro? Pero ¿cómo si Sí, prácticamente es lo mismo? sí, que es, a ver. No, es re mala mi calculadora. Oh. Ustedes son un No creo. espectáculo. Eduardo, ¿cómo vamos? ¿Cuánto te dio el rango? La K, por favor. Eduardo, 1, 2, 3. Se murió ¿Qué? Eduardo. Ariela. Ariela está ahí, por favor, responda.
Asneris. Podría hacerlo como en Sábado Gigante. Felipe Gutiérrez. Felipe Gutiérrez entra en todas las clases. Está haciendo repases desde el primero básico hasta el cuarto medio. Lo llamamos el visitante. ¿Sabían eso, muchachos? Profe, su visitante está jugando Roblox. ¿Qué cosa? Que Felipe visita todos los grupos, todos los cursos. Profe, por accidente, me equivoqué de hora. Entonces lo más bueno es que participan los demás cursos, pero en el curso que le compete participa o no participa. Es que sabe que está esperando, profe, está esperando que usted explique los cuadros. Po. Sí, ya estoy viendo. Muchachos, vamos a explicar rapidito esto. Porque ustedes son una cosa seria. Nos piden o nos dan una serie de datos para armar un grupo, ¿cierto? De edades de una población. A simple vista comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tenemos 24 personas que conforman una población, entre ellas hay edades comprendidas desde 54, 55, 40, 35, 46, 45 años, 35 años, 36 años, 30 años, ¿cierto? Y nos piden realizar una tabla de frecuencia, pero en ella debemos de hallar rango, intervalo y amplitud. El rango, ¿cuál es el rango? El rango es, voy aquí abajo, les voy a dar las 3 pautas para que ustedes puedan aprender a realizarlo. El rango, ¿qué es el rango? El rango va a ser igual a la edad máxima menos la edad mínima, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Cuál es entre ellas la edad máxima aquí? ¿Cuál es la edad máxima 54. que tenemos? ¿Cuánto? 54. ¿Y cuál es la edad mínima que tenemos? 30. ¿Seguro? Tenemos la edad mínima que es 30. Ahí la tenemos. Tenemos esas dos cosas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Sustituir valores y decir la edad máxima 54 menos la edad mínima que es 30. ¿Eso sería igual a qué? Si tengo 54 y me quitan 30, sería 24. 24. Ya tenemos el rango. ¿Cuánto vale el rango? 24. El intervalo, que es la constante K, que la pueden conseguir con otra letra. Voy a borrar aquí para que se pueda entender un poquito. El intervalo, que lo representamos con una letra K. En la fórmula pasada me dice que es 1 más 3,22 por el logaritmo de la cantidad. En este sentido, ajá. Esa fórmula siempre se va a hacer para saber el intervalo. Exactamente, siempre. Ah, ya. Esa es una regla de el señor Stumpf, que es un matemático estadístico de la era de 1980 y tanto, de 1983 por ahí, algo ahí. Igualmente los invito a que busquen la regla, ahora les escribo el nombre. El número de cantidad, perdón, aquí habíamos dicho cantidad. ¿Y cuál es la cantidad? La cantidad de personas que hicimos esa encuesta o de datos que hay. ¿Cuántas personas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces, por lo tanto, donde va el número de cantidad es 24. Sustituyo los valores y digo 1, que es una constante, siempre va a estar ahí. 3.22 por el logaritmo
de 24. ¿Por qué 24? Porque es el número de personas que contamos. ¿Cuánto me dio eso? Anteriormente me dijeron un número. 5,44 o 5,41. Cualquiera de los dos sirve, creo. Entonces el resultado de este señor es 5,44. Por lo tanto, es un número impar. Y si es un número impar, va a ser mucho más preciso, se los expliqué la vez pasada, de hacer el intervalo. ¿Qué es el intervalo? El número de cuadros que yo voy a utilizar. Ya lo vamos a identificar, pues. Ya vamos a ver. Entonces me dice que el intervalo va a ser el número de cuadros. En este caso, como es un número impar, que es 5, no vamos a considerar los decimales, sino el número entero, ¿ya? Si hubiese sido 5.50 y tanto, ¿consideramos el número, los decimales? No. Consideramos es el número entero que está de este lado, de la coma. En este caso es número 5. Eso es lo que me está diciendo el número de intervalos que va a haber. ¿Cómo consigo la amplitud? ¿Cómo se consigue la amplitud? ¿Ah? Si no me equivoco, o sea, en caso de que no se vaya a sido 5,90 y algo, ¿se podría contar como un 6? ¿O no? ¿Por qué 5 como no se puede? Esto es lo que me va a decir el número de intervalos, ¿ya? Si hubiese sido 5,60 y tanto, coloco que el 5,64 o el 5 o 6. Pregunto yo. ¿O eso es la pregunta que me estás haciendo, Alonso? No, era si se aproximaba. Ya. No, o sea, se coloca el número de intervalos, que es lo que me está dando aquí. Si me da 6.55, pongo 6, nada más. ¿Ya? Si me da 6 o 5.55, lo pongo 6, ¿ya? 5, perdón. Ok, ya sé el intervalo. ¿Puedo borrar K? Sí, vamos a borrar K. ¿Cómo hallo la amplitud? La amplitud me dice que va a ser igual al rango sobre el número de intervalo. Perdón, sobre intervalo. Para que no nos equivoquemos. Sobre el intervalo, que en este caso es K. Tengo el rango, tengo el intervalo, ¿puedo hallar la amplitud? Sí, la puedo hallar ahora. Vamos a sustituir los valores y digo, ¿quién es rango? 24. ¿Y quién es el intervalo? 5. ¿Cuánto es eso? Si se puede saber, muchachos. 4.8. 4. 4.8. 4.8. Aquí sí debemos de poner la aproximación porque debemos de saber. Esto va a ser igual a 5. Ese va a ser el intervalo que va a haber entre la edad mínima a la edad. Entonces yo debo de colocar que de 30 a 35 está esta edad. ¿Me explico? De 30 a 35 debe estar la edad. Ok, ya sé la amplitud. Ya la amplitud me dio 5. Lo llevamos a 5 porque me daba 4.8. Vamos a graficar. ¿Puedo graficar? Sí. Sí. Ok. ¿Sí? Voy a Eso hay que hacer un hacer. cuadro. Voy a hacer el cuadro. Pero voy a hacer nada más para representar esto que tengo aquí, que es mi cuadro de frecuencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué debo de considerar? La edad. Y estas son las edades que tenemos aquí. ¿Ya? Me dice que para el rango ya lo tenemos. Los intervalos. ¿Cuántos cuadros debo de tener en intervalos? 1, 5. 2, 3, 4, 5. 5 cuadritos para el intervalo. ¿Se entiende hasta ahí? Hasta ahí se está entendiendo. Pusimos la edad. Ok. Ahora, ¿cuál es la amplitud? La amplitud me va a decir que es un intervalo del 30. ¿A dónde lo debo de tomar?
por 5 más, que sería 35. ¿Se entiende? De Sí. 35, ¿a qué edad debo de tomarlo? A 40. De 40, ¿a qué edad debo de tomarlo? A 45. De 45, ¿a qué edad debo de tomarlo? A 50. A 50, perdón. Y de 50 debo de tomarlo a 55. ¿Se entiende? Disculpen la letra feita allá abajo. Entonces, miren los intervalos de amplitud. De 30 a 35. De 35 a 40. De 40 a 45. De 45 a 50 y de 50 a 55. Estamos en el rango de las edades que se tomó ahí, muchachos. Estamos en Sí, el profe. rango. Acuérdense que el rango mayor era 54. ¿Cierto? Y el rango Ujú. menor era 30. ¿Estamos dentro de los rangos? Sí, ¿Se entiende ahora? ¿Qué debo de hacer ya. ahora? La marca de clase. La marca de clase que me dice que debe ser este más este entre 2. ¿Cierto? Debo de sumar este más este entre 2. ¿Cuánto es 65 entre 2? ¿Cómo entre dos? La marca de clase me dice 32,5, que es entre ¿cuánto? 32,5, ¿Cuánto? 32,5. 32,5. Ah, La marca de clase me dice que es la sumatoria del rango menor, ¿verdad? Con el rango mayor de ese intervalo, ¿verdad? Entre 2, que me da 32,5. O sea, que las edades que vamos a comenzar a hallar están entre 32, 32 y medio, o sea, 31, 32 o 33. Ahí vamos a ver cuáles son las edades que están comprendidas entre la marca de clase. Entre este y este, ¿cuánto es? 35. 37,5. ¿Cuánto? 37,5. 37,5. ¿El siguiente cuánto me da? 85 entre 2. 42,5. 42,5. Y el siguiente, 37,5. 37,5. 47. Ah, 47,5. ¿Y el último cuánto me da? 52,5. ¿Cuánto? 52,5. 52,5. Muchachos, disculpen si no se entiende la letra ahí, lo que pasa es que lo bajé un poquito, ¿ya? Entonces, ya tengo las edades para poder hacer mi tabla de frecuencia. Ya tengo mi marca de clase, que mi marca de clase me va a decir las edades comprendidas entre ellas, ¿ya? Entre ellas. Puede ser edades de 31 años, pueden ser edades de 33, pero está en ese intervalo. Esto es lo que me está diciendo. Ahora, ¿cómo busco mi tabla de valor absoluto? ¿Cuál es mi frecuencia absoluta? Calcular cantidades de la misma edad que se repiten. Entre esta edad, siempre considerando que no debemos tomar el 35, porque se va a considerar el de abajo. Entonces yo voy a tomar edades de entre 30 a 34. ¿Cuáles son las edades que están entre 30 y 34? Nos vamos otra vez a la tabla de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas. Entonces ya tengo mi valor absoluto de la primera persona. ¿Sí me entiende? Después me voy al rango de la segunda persona, que debe ser entre edades, entre 35 a 40. ¿Cuáles son esas personas? Ok, me voy. 35, 36, 38. ¿Hay 39? No hay 39. 35. ¿Cuántas veces se repite? Sin tomar el 40. ¿Dónde lo debo tomar el 40? En el de abajo. Para poder hallar mi valor absoluto de cada una. ¿Se entiende? Por ejemplo, en este caso,